En este video desarrollaremos el producto vectorial. Es una operación que está solamente definida en el espacio tridimensional entre dos vectores de tres componentes: abscisa, ordenada y cota. Se simboliza con una cruz y por esa razón en mucha bibliografía aparece denominado como producto cruz. Calcularemos su longitud, también llamada norma, que nos llevará a su interpretación geométrica. Luego veremos sus propiedades más importantes. A continuación, definiremos las ternas entre versores en tres dimensiones a partir de su denominación I, J y K. Luego desarrollaremos la forma cartesiana que conduce al cálculo de dicho producto y finalmente veremos una simulación completa en GeoGebra. El producto vectorial solo está definido en tres dimensiones, es decir, en el espacio de R3. Da como resultado un tercer vector que es perpendicular a los dos que le dieron origen. Acá tenemos, de acuerdo a la orientación del ángulo que forman entre sí, el producto U por V. Y acá tenemos, de acuerdo a la orientación contraria, el producto V por U. Los vectores que le originaron U y V son distintos del vector nulo y no son paralelos entre sí. En la simulación que hemos armado en GeoGebra, presentamos dos vectores, U, el 0, 3, menos 2, es este vector que vemos acá, y el vector V, menos 3, 0, menos 1. El vector producto vectorial U por V es el que vemos a continuación, es decir, U por V, el menos 3, 6, 9. A continuación realizamos el producto vectorial en sentido opuesto, es decir, V por U, y obtenemos este vector, es decir, 3 menos 6 menos 9. Las coordenadas del vector V por U son opuestas a las del vector U por V. Menos 3, 6, 9, 3 menos 6 menos 9. La norma o longitud del producto vectorial a partir de dos vectores dados, U y V, la representación gráfica es la que vemos en pantalla, y la norma se define de acuerdo a esta fórmula. Es decir, la norma del vector producto vectorial, la longitud de este vector, es igual al producto de las normas o longitudes de los vectores U y V multiplicadas por el seno del ángulo que forman los mismos. En nuestro ejemplo en GeoGebra, a partir de los vectores U y V dados aquí, los dos vectores anaranjados, el vector producto vectorial tiene estas componentes, menos 3, 6, 9. Ya veremos después cómo obtenemos analíticamente este vector. Por ahora empezamos por decir que la norma de dicho vector es la raíz cuadrada de la suma de estas tres componentes elevadas al cuadrado, que nos dan este valor exacto, raíz de 126, cuyo valor aproximado es 11.22 unidades de longitud. A continuación vamos a analizar la interpretación geométrica de la norma del vector producto vectorial, es decir, la longitud de este vector, observando que aquí, en este color verde agua, se ve el paralelogramo que determinan los vectores U y V.
Comenzamos con la definición de seno de un ángulo aplicada a este triángulo rectángulo que observamos acá, donde el seno del ángulo φ es igual al cateto opuesto h dividido la hipotenusa, que es la norma del vector v. A continuación, la definición que ya vimos de norma del vector producto vectorial es igual al producto de la norma de u por la norma de v por el seno del ángulo que ambos vectores determinan. Reemplazamos la definición de seno del ángulo φ en esta fórmula y obtenemos esta expresión, en la cual, dado que estos son números reales, todas estas normas lo son, podemos cancelar en el numerador y en el denominador la norma de este vector v. Y llegamos a la conclusión de que la norma del vector producto vectorial es igual a la norma del vector u por la medida de la altura h del paralelogramo. Con lo cual la conclusión es que la norma del vector producto vectorial es numéricamente y solo numéricamente igual al área del paralelogramo que forman los vectores u y v. Ello significa que si esta norma es de un valor, por ejemplo, 5 unidades de longitud, el área de este paralelogramo es 5 unidades de superficie. En la representación vista hasta aquí, tenemos el vector producto vectorial, W, U por V, cuya norma o longitud es raíz de 126 unidades de longitud exactas. ¿Qué GeoGebra nos da como valor aproximado? 11.22 unidades de longitud. El área del paralelogramo que ambos vectores determinan es entonces 11.22 unidades de superficie. El triángulo que determinan ambos vectores u y v es el que observamos aquí. Y la geometría nos dice que el área de este triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Es decir, 1/2 de raíz de 126 o bien 1/2 de 11.22. El área del triángulo tiene 5.61 unidades de superficie. Propiedades del producto vectorial. Primera propiedad, no es conmutativo. También suele decirse es anticonmutativo. U por V no es lo mismo que V por U. Es decir, este vector es opuesto a este. De nuevo, en nuestra simulación en GeoGebra, vemos que aquí está el vector W, que es U vectorial V, el -3, 6, 9. Mientras que aquí tenemos el vector t, que es v vectorial u, es decir, el vector opuesto, que hemos denominado t. U por v tiene por componentes -3, 6, 9, v por u tiene componentes 3, -6, -9. Este ejemplo nos muestra que el producto vectorial no es conmutativo. Segunda propiedad. El producto vectorial admite distributiva respecto de la suma de vectores. Es decir, U vectorial, la suma de V más W, es lo mismo que U vectorial V sumado a U vectorial W. Propiedad que a continuación ejemplificaremos en GeoGebra. Aquí tenemos el vector U 2, 1, menos 3 y los vectores V 1, 1, 1 y W 0, 2, menos 3. Sumando V más W obtenemos el vector A.
es decir, 1 más 0, 1 más 2, 1 menos 3. Al sumar componente a componente obtuvimos 1 más 0, 1, 1 más 2, 3, 1 menos 3, menos 2. Realizando el producto vectorial entre U y la suma de V más W, obtenemos este vector. Es decir, siguiendo el desarrollo de la propiedad, acá lo que hicimos fue multiplicar vectorialmente el vector U por la suma de V más W y obtenemos el 7, 1, 5. A continuación realizamos el producto vectorial entre U y V y obtenemos este vector, el 4 menos 5, 1. Ahora realizamos el producto vectorial entre U y W y obtenemos este vector, el 3, 6, 4. Finalmente sumamos estos dos vectores, U por V más U por W, y obtenemos este vector, es decir, el 7, 1, 5, que comprueba la propiedad, puesto que antes lo que habíamos hecho era U por la suma de V más W y efectivamente da el mismo vector, lo cual nos prueba con un ejemplo la propiedad de que el producto vectorial es distributivo respecto de la suma de vectores. La tercera propiedad indica que el vector producto vectorial es perpendicular a los dos vectores que le dan origen. O sea que el vector U por V es perpendicular al vector U. Vector U y el vector U por V. Ángulo que forman 90 grados. Por lo tanto, el producto escalar entre este vector y este necesariamente da 0. De la misma forma, el vector V es perpendicular al vector U por V. Y de nuevo, el producto escalar entre este vector y este también da 0. GeoGebra dispone del comando ángulo para comprobar precisamente el ángulo que forman dos vectores entre sí. El ángulo que forman el vector U y el vector W aparece aquí. Efectivamente, 90 grados. De la misma forma, el ángulo que forman el vector V y el vector producto vectorial también 90 grados. Chequeando de esa forma la propiedad antes analizada. Aquí tenemos en GeoGebra el vector V, uno de abscisa, uno de cota, uno de ordenada. Y a continuación presentamos el vector 2V, que es paralelo coincidente con el vector V. Las coordenadas todas duplicadas. Esta propiedad nos dice que si dos vectores son paralelos, el producto vectorial de ambos da el vector nulo. Y en particular, si nosotros multiplicamos un vector por sí mismo vectorialmente, también obtenemos como resultado el vector nulo. La quinta y última propiedad dice que el producto vectorial es asociativo respecto de dicho producto multiplicado por un escalar o número real. Si alfa es un número real, podemos realizar cualesquiera de estas tres opciones. Las tres darán el mismo vector paralelo coincidente con U
vectorial b. Ya sea que el escalar o número real alfa multiplique al vector producto vectorial, o bien primero obtenemos alfa por el vector u y después multiplicamos vectorialmente por v, o bien primero multiplicamos el escalar alfa por el vector b y luego hacemos el producto vectorial u por alfa b. En cualesquiera de las tres opciones, insistimos, obtendremos el mismo vector. Presentamos de nuevo los vectores u, 0, 3, menos 2 y v, menos 3, 0, menos 1. Aquí está el vector producto vectorial u por v. A continuación multiplicamos este vector w o u vectorial v por un escalar alfa cualquiera, que en particular aquí tendrá el valor 1/3. La expresión 1/3 u por v gráficamente nos da este vector f, el menos 1, 2, 3. Y, insistimos una vez más, dicha propiedad dice que 1/3 por el vector producto vectorial u por v nos da el menos 1, 2, 3. Lo mismo si primero tomamos el vector u, lo multiplicamos por 1/3 y luego dicho vector lo multiplicamos por el vector v. O bien tomamos el vector u y vectorialmente lo multiplicamos por la tercera parte de este vector v. En cualesquiera de estas tres opciones obtendremos el vector menos 1, 2, 3, paralelo coincidente con el vector u por v. A continuación, terna de versores en R3. Según la definición de producto vectorial, al multiplicar entre sí dos versores en tres dimensiones, obtenemos el versor restante. La convención utilizada indica signo positivo para el giro antihorario y negativo para el horario. A continuación describimos cada uno de los tres productos entre versores y sus correspondientes productos de signo opuesto. Los tres versores de R3, el versor I 1, 0, 0, el J 0, 1, 0 y el K 0, 0, 1. Comenzamos realizando I por J en sentido antihorario, giro positivo, obtenemos el versor K. De la misma forma, si hacemos el giro horario J por I, obtendríamos el versor menos K. Ahora, J por K en sentido antihorario nos da el versor I. Y del mismo modo, si lo hacemos horario, K por J nos daría el versor menos I. Por último, K por I en sentido antihorario nos da J. Y si hacemos I por K, nos da menos J. Estas tres expresiones, I por J igual K, J por K igual I, K por I igual J, y sus correspondientes versores opuestos, menos K, menos I y menos J, son los que utilizaremos a continuación para desarrollar la forma cartesiana y obtener una expresión analítica para realizar el producto vectorial entre dos vectores dados en 3D. Aquí tenemos el producto vectorial entre dos vectores genéricos presentados con sus correspondientes componentes u sub 1 en I versor, u sub 2 en J, u sub 3 en K. B sub 1 en I versor, B sub 2 en J, B sub 3 en K versor. Comenzamos con la primera componente de U, U sub 1 en I versor, y aplicando la distributiva del producto vectorial a la suma, propiedad vista anteriormente, esta componente se va a multiplicar por estas tres.
y obtenemos U sub 1 por B sub 1 y vectorial I. U sub 1 por B sub 2 y vectorial J. U sub 1 por B sub 3 y vectorial K. A continuación distribuimos U sub 2 por las tres componentes del vector B. U sub 2 por B sub 1, J por I versor. U sub 2 por B sub 2, J por J versor. U sub 2 por B sub 3, J por K versor. Y ahora la última componente de U, U sub 3, multiplicada por las tres componentes del vector B. U sub 3 por B sub 1, K por I. U sub 3 por B sub 2, K por J. U sub 3 por B sub 3, K por K. Y de acuerdo a las propiedades vistas anteriormente, sabemos que cuando multiplicamos vectorialmente un vector por sí mismo, obtenemos el vector nulo. Por lo tanto, estas tres componentes, U sub 1 por B sub 1, U sub 2 por B sub 2 y U sub 3 por B sub 3, son escalares que multiplicados por el vector nulo dan el nulo. A continuación observamos que J por K nos da I versor, mientras que K por J nos da menos I versor. I por K menos J versor, K por I, J versor. Y por último, I por J, K versor, J por I menos K versor. Con esto reagrupamos y obtenemos lo siguiente. Primero las componentes en I, que ahí las tenemos en color rojo. U sub 2 por B sub 3 menos por más menos U sub 3 por B sub 2. Ambas, insistimos, multiplicadas por I versor. Y desde ya que todo esto nos da un único número real. A continuación, las componentes en J. U sub 3 por B sub 1 menos por más menos U sub 1 por B sub 3, J versor. Y finalmente, las dos componentes en verde asociadas al versor K. U sub 1 por B sub 2 menos por más menos U sub 2 por B sub 1 en K versor. Llegamos así a una expresión, una fórmula matemática para obtener el vector producto vectorial a partir de las componentes de los vectores que lo forman. Aunque ahora, con todas las aplicaciones de software que hay, esto se está volviendo obsoleto para realizarlo manualmente, aquí vemos la regla práctica llamada del pseudo determinante que se obtiene a partir de esta expresión, que como su nombre lo indica, no es un determinante a partir de una matriz de 3 filas y 3 columnas. Se lo llama pseudo determinante porque en la primera fila identificamos los versores, en la segunda fila las componentes del primer vector y en la tercera fila las componentes del segundo. Y comenzamos por obtener las componentes que multiplicadas entre sí nos van a dar el número asociado al versor I, que es U sub 2 por B sub 3 menos U sub 3 por B sub 2. Esto con I versor. A continuación, las componentes que corresponden a J. U sub 1 por B sub 3 menos B sub 1 por U sub 3 o menos U sub 3 por B sub 1, de acuerdo a la conmutativa, con el signo negativo delante. Y por último, las componentes asociadas al versor K. U sub 1 por B sub 2 menos U sub 2 por B sub 1. Obtenemos así la fórmula práctica que vimos en la lámina anterior en el desarrollo analítico del producto vectorial. Cerramos esta presentación con la resolución de dos ejemplos.
En el 1 tenemos estos dos vectores u y b y nos piden hallar el producto vectorial u por b y el producto vectorial b por u, y la pregunta está relacionada con las propiedades ya vistas. Después nos piden hallar el área del paralelogramo que determinan y el área del triángulo que forman. Todo esto lo presentaremos en GeoGebra y nuestras alumnas y alumnos lo resolverán manualmente para chequear lo visto allí. Aquí GeoGebra nos presenta con los datos del ejemplo 1 los vectores u y b, el vector u por b, su opuesto, el vector b por u, la longitud o norma de este vector, que es la misma que la de su opuesto, raíz de 2,37 o 15,39 unidades de longitud. El paralelogramo que determinan ambos vectores tiene por área 15,39 o raíz 237 unidades de superficie. Y el triángulo que ambos vectores determinan, el que estamos observando en pantalla, tiene como superficie la mitad del área del paralelogramo. Esto es un medio de raíz de 2,37 o un medio de 15,39, el área del triángulo 7,7 unidades de superficie. El segundo ejemplo que estamos viendo en pantalla es un ejercicio tomado en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, en la fecha que ahí vemos. El enunciado dice que nos dan el vector u, que es un lado de un paralelogramo, y el vector b es una diagonal del mismo. Nos piden calcular el área de dicho paralelogramo, y esto lo agregamos nosotros, comprobar en GeoGebra lo obtenido. Aquí están los datos originales del problema. Uno de los lados del paralelogramo, el vector u, 2, 1, 1, y una de las diagonales de dicho paralelogramo, el vector b, 3, 4, menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el otro vector lado del paralelogramo. Hallamos el vector w, el otro vector lado, de tal modo que sabemos que si al vector u le sumamos el w, nos da el vector b o vector diagonal. Y por lo tanto, el otro vector lado w se halla restándole el vector diagonal al vector lado. Es decir, al 3, 4 menos 1 le restamos el 2, 1, 1 y obtenemos de esa forma el 1, 3 menos 2. Que es este vector lado que vemos aquí. Con los vectores u y w, los lados del paralelogramo, obtenemos el vector producto vectorial entre u y w. Este vector producto vectorial entre u y w, el menos 5, 5, 5, es al cual le calculamos la norma que nos da la longitud de este vector. Es decir, planteamos que la norma de este vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Realizamos todos los cálculos, extracción de factores fuera de la raíz, y esto significa que la longitud de este vector es 5 raíz de 3 unidades de longitud. Y por esa razón, el área del paralelogramo que los vectores u y w determinan es numéricamente igual a la longitud de este vector. Longitud de este vector, 5 raíz de 3 u 8,66 unidades de longitud. Área de este paralelogramo, 8,66 o 5 raíz de 3 unidades de superficie. Con lo cual, el ejercicio finaliza.
En el siguiente video realizaremos un estudio del producto mixto entre vectores.